Muy bien, pues estamos ya en nuestro tercer capítulo de nuestra serie que se llama Discípulos, ¿de acuerdo? Estamos en nuestro tercer capítulo y vamos a recapitular un poquito. Si tú te acuerdas, estamos hablando entonces de un tema que quizá no es tan popular, pero que sí es un fundamento en nuestro carácter, en nuestro cristianismo, que nos ayuda a crecer muchísimo. Son temas centrados en la Biblia y que tienen un efecto poderoso en nuestros corazones de cambio, de adentro para afuera. Entonces aquel que lo recibe en su corazón con ese espíritu, con esa hambre de Dios, créeme que hay un efecto transformador en ti. Son principios cristianos, principios bíblicos que mueven muchas cosas dentro de nosotros, y espero en el Señor que el día de hoy podamos recibir estas palabras con ese corazón. Y decíamos, ¿verdad?, que hay una diferencia entre un discípulo y un creyente. Aquellos que son creyentes pueden orar, pueden venir a eventos, etcétera, sentarse, etcétera, pero muchas veces no están dispuestos a seguir los pasos de Jesús, a hacer ciertos cambios en su vida, que es un reto en su comportamiento, en su conducta, en su fe, en su amor, en su alma, en su forma de caminar en este mundo, ¿de acuerdo? Y veíamos el primer capítulo y hablábamos acerca del carácter. Si tú recuerdas, decíamos que seguramente hemos escuchado aquella frase de las personas que dicen: esa persona tiene un carácter horrible, ¿cierto? Esa persona tiene un carácter horrible, es huraña, no araña, decíamos, ¿verdad? Huraño, es insoportable estar con esa persona. Pero un discípulo de Jesús realmente se deja transformar por el Espíritu, para que en lugar de que la gente diga, o las personas que nos rodean digan: esa persona tiene un carácter horrible, esa niña, ese niño, ese muchacho, más bien digan: wow, esa persona realmente tiene algo diferente en su carácter. Quieres estar con él, quieres estar con ella. Es un cambio totalmente diferente, y para eso se necesita una fe valiente, hermano. Se necesita valentía en tus convicciones de seguir a Jesús. Veíamos en el segundo capítulo acerca del servicio la semana pasada, y una de las rocas más fuertes del servicio es la intención del corazón. Saber que hacemos las cosas no por recibir algo a cambio, no por recibir un aplauso, un galardón, sino lo hacemos por amor a Cristo, a Jesús. Y cada vez que tú, como decía mi esposa, la pastora Arlene, cada vez que tú ayudas en tu casa, estás entrenando tu servicio, porque ahí no hay galardón. Por lavar los trastes no te van a dar nada. Por ayudar a tu papá o a tu mamá no te van a felicitar en público, no te van a aplaudir. Somos entrenados para que cuando pongamos en práctica el servicio en la iglesia o en cualquier ámbito de la vida, nunca esperemos algo a cambio, sino que lo hagamos de un genuino corazón, sabiendo que nuestro galardón está en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver un tercer capítulo que realmente, si yo le cambiara el nombre, sería ouch, porque vamos a hablar acerca del ejemplo. Y es un reto en nuestra fe verdaderamente tener esta característica en nuestro carácter, ¿vale? Porque el ejemplo, es más, cuando escuchas la palabra ejemplo, ya te estás imaginando en restricciones, ya te estás imaginando qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, y no debería de ser así nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad debería de ser distinta, porque ser ejemplo, sobre todo en esta temporada de tu vida, en la juventud, de 13 a 30 y tantos años, 20 y tantos años, es un reto, créeme. Estar en la iglesia en esta temporada de tu vida es un reto. No tomar, no fornicar, no drogarte, no tener novios o novias a destiempo, estar en lugares equivocados, etcétera, con amistades equivocadas, es un reto de vida, porque la presión del mundo es muy fuerte. Sí, inclusive en la propia iglesia puedes tener una presión por tener un cierto comportamiento de alguien que no es tan cristiano, ¿sí? De alguien que no es tan firme en sus convicciones. Hay un movimiento liberal muy fuerte que muchas veces nos impulsa dentro y fuera de la iglesia
a tener cierta conducta, cierto comportamiento. Pero la realidad es que el modelo y el ejemplo perfecto es Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. No es un nombre, no es una persona, es el Hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Este tema abarca muchísimo, pero esta palabra que Dios puso para este capítulo nos da una serie de características, una serie de formas en las que tú y yo podemos ser ejemplo, y que ciertamente podríamos hablar de mucho más, pero hoy nos vamos a enfocar en esas cuatro características de las cuales nos va a hablar la Biblia. Y te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia. Vámonos por favor a Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 15. Abre ahí tu Biblia. Si traes una Biblia física, chido, súper bien. Si traes tu Biblia digital, adelante. Si no la traes, el de al lado seguramente es cristiano, hermano, no trae una Biblia. Ahí acércate a uno de al lado, seguramente trae su Biblia y que la comparta ahí contigo para que lo leas. Sí, y entonces vámonos a Primera de Pedro 2, 15 al 21. Sí, 15 al 21. Y dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Desde ahí ya está ponchado. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí vienen las características. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar a hablar de este tema, porque ya se me está acabando el tiempo, voy a ir rapidito. Mira, algo que debemos de comprender para tener un carácter conforme al de Cristo, aplicar el servicio en nuestras vidas y ser ejemplares, tenemos que comprender dos cosas antes de pasar a estas características. Lo primero es que debemos de saber que entre más pegados estemos al Señor, nuestra transformación va a ser cada vez a su semejanza. Si tú estás involucrado en la iglesia, si tú estás sumergido en la presencia de Dios, si tú llevas a cabo tus disciplinas espirituales, si tú oras de todo corazón como una necesidad diaria de irte a encerrar a un cuarto atrás, de poner una alabanza, de levantar tus manos, de llorar delante de la presencia de Dios, si esto lo haces un hábito de vida espiritual, créeme que estás construyendo un carácter que tarde o que temprano va a traer un fruto que se va a asemejar a Cristo. Vamos a estar conforme a la imagen de Cristo. Pero ¿qué sucede por lo contrario? Si en lugar de estar involucrados en la iglesia o pegados a la vid, ¿qué pasa si nosotros estamos pegados más a este mundo? Si estamos consumiendo constantemente contenidos con pornografía, contenidos liberales donde se habla en contra de la fe, donde hay ciertas personas que son permisibles con algunas situaciones de ideología, con toda la presión de este mundo. Si tú estás cada vez más cerca de esos programas, de esas amistades, de ese círculo tóxico que poco a poco va no haciéndote ellos a ti, sino tú a ellos, pues lo que va a suceder es que vamos a ser transformados a la imagen no de Dios, sino del mundo. Y nos va a costar trabajo llevar a cabo estas convicciones de vida que nos enseña la Biblia para ser como Jesús, ser discípulos de Jesús. Ok, una vez entendido esto, si tú estás involucrado en la presencia de Dios, esto te va a costar cero trabajo. Porque dice la Biblia que su yugo es fácil para aquellos que le aman
¿de acuerdo? Su yugo es fácil, los mandamientos de Dios no les son gravosos para aquel que ama genuinamente a Jesús, para aquel que ama genuinamente la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor para que tú y yo podamos cimentar ese carácter de ser discípulos de Cristo y ser ejemplares? Como te decía al inicio, el tema abarca muchísimo, pero vamos a ver estas características que la palabra de Dios nos habla precisamente en el versículo número 15 o 16. Te voy a leer desde el 16 y parafraseándolo dice, o yo te lo digo parafraseándolo, tu comportamiento debe de ser como libre, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Es decir, no seas un cristiano de la secreta, o por el contrario, no seas un cristiano liberal que inclusive está dispuesto a sacrificar sus convicciones con tal de seguir la moda o la corriente. No seas de esos, dice la Biblia, sino más bien tu comportamiento tiene que ser no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos ser ejemplo a las demás personas? Pero me encanta lo que dice en el versículo número 15, y te lo voy a leer. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¡Auch! Esto está bien intenso, hermanos. En otras palabras, porque yo te lo podía parafrasear muy intensamente, pero podemos hacer callar la boca de muchos, de mucha gente que critica muchas veces la fe, tu cristianismo, tu forma de llevar tus convicciones. Muchas veces tenemos que pasar porque nos llamen religiosos, nos llamen radicales, nos llamen homo todo, fóbicos de todo, lo que tú quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que nuestro corazón debe demostrar algo distinto ante este mundo. Y en otras palabras, lo que dice el versículo número 15 es, tu conducta es tu verdadero testimonio. No importa qué tanto tú y yo pregonemos que somos cristianos o no, o que amamos a Jesús. Tu conducta es lo que va a marcar la diferencia con las demás personas. Tu conducta es lo que va a marcar la diferencia en esta generación, en esta temporada de tu vida, en tu juventud. Y entonces, ¿qué dice ahí primero? En el versículo número 17 nos da el primer reto de vida para ser ejemplares. Y dice, honrad a todos. Honrad a todos. ¿Y qué quiere decir honrad a todos? Honrad a todos quiere decir que nosotros podamos ser aquellas personas, hombres y mujeres, que podamos transmitir el amor de Cristo a los demás. Me voy a ir al grano y al punto. Honrad a todos significa que tú marques la diferencia con tu comportamiento hacia tu prójimo. ¿Tú eres de los que hacen bullying? ¿Tú eres de los que bulea a la gente? ¿Eres de los que se burlan de las personas? Dice la Biblia, honra a las personas. No solamente para que te honren a ti, sino porque de esa manera honras el nombre de Jesús y no sea blasfemado. No seas de aquellos que están en la universidad o en la escuela y se la pasan burlándose, criticando, mofándose, haciendo burlas, imitando a alguien discapacitado o a alguien que tiene un problema con su peso, con su cabello, con su acné. No seas de esos. Honra a las personas. Sé un pacificador, que te reconozcan en tu trabajo, en tu universidad, en la prepa, porque eres una persona pacificadora y no eres una persona que pega de gritos y que todo lo quiere resolver a bola de majaderías o de violencia. Que tu carácter pueda ser reconocido porque honras a las demás personas. Honrad a todos, no hay excepción. Muchas veces nos pueden llamar fóbicos de todo y tenemos que darle una lección a este mundo de que no es así. Podemos honrar a las personas que piensan diferente a nosotros, por supuesto, hermano. Sí, la presión de este mundo es muy fuerte, la ideología, todo este rollo de la inclusión, mal ubicado, mal encaminado, siempre nos dan con todo. Pero tú y yo debemos de aprender a honrar a los demás con amor. Es decir, no quiere decir que yo apoye lo que tú piensas, no quiere decir que yo apoye lo que tú crees que es tu verdad, pero lo respeto. Sin embargo, yo tengo mis propias convicciones y esto no me somete a que yo me adecue a ti, ¿cierto? Ni tú tampoco a mí, pero vamos a llevar un respeto y un amor mutuo.
Y debemos de dar testimonio de eso, hermano, no discriminando, no haciendo a un lado a las personas, y no solamente en sus ideologías, sino también en sus características como personas. Es muy común que en el colegio, en la prepa, en la propia iglesia hagamos círculos cerrados y no nos abramos a las demás personas. Bueno, acá están los fresitas, acá están los raritos, ¿no? Así como que los pandrosos, ya iba a decir otra cosa. Acá están los oscuros, ¿no? Los que se fueron al lado oscuro. Acá están los del lado de la verdad, etcétera, etcétera. Hay círculos, debemos de ser más abiertos. Eso no quiere decir que participemos de las malas obras, ojo, sino que realmente vean un comportamiento distinto en nosotros. Honrad a todos. Siguiente dice, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Aquí sí hay una diferencia. En la otra abarca todo tipo de personas. Aquí dice, se enfoca sobre todo en la iglesia. Amad a los hermanos, dice la Biblia, ahí en ese versículo número 17 que estamos leyendo. Amad a los hermanos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Amad a los hermanos quiere decir que tú y yo podamos ser ejemplo de perdonarnos los unos a los otros, de no reprocharnos los unos a los otros. Algo que es muy, muy, muy fuerte en la iglesia cristiana es que muchas veces nos damos con todos los cristianos, y no debe de ser así. Cada quien tiene sus formas de hacer iglesia, etcétera. Pero hablando de una comunidad como la que es aquí, Camino Extremo, también pudiera suceder en que tú y yo a lo mejor no nos llevemos con alguien. Bueno, dice aquí la Biblia, yo te exhorto a que ames a todos. Y no quiere decir que seas el mejor amigo de esa chica o de ese chico, pero sí quiere decir que tengas un amor fraternal como el de Cristo, que lo tuvo por ti y por mí. ¿Y cómo se puede traducir eso? Eso se traduce en que pases por alto la ofensa, en que perdones, en que no murmures, no hables mal de tu hermano, no murmures a sus espaldas. Tenemos que ser ejemplares en esto si queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo. Un creyente se abstiene porque dice, pues yo le suelto la lengua con todo y vámonos. Pero un verdadero discípulo de Cristo ama a los hermanos. Ama, hay un respeto mutuo, hay un respeto común entre todos. Y eso es formación del carácter. Eso se construye en el lugar secreto, hermano. ¿De acuerdo? Ahí es donde Dios te redarguye. La otra vez mi esposa y yo estábamos platicando de cómo una persona puede cambiar. Tú no la puedes hacer cambiar. Si la persona verdaderamente es cristiana y ama a Dios, en su lugar secreto le va a decir, tú estás mal, tú eres la que está mal, tú eres el que está mal. Y entonces el Espíritu Santo te redarguye y dice, verdaderamente yo soy el necio o la necia y debo de cambiar mi forma de pensar. Un discípulo de Cristo está dispuesto a eso, a pedir perdón y a otorgar el perdón si alguien le ofendió, ¿no? A no hablar mal de la otra persona. Y ahorita voy a abundar un poco más en eso. Lo siguiente es temer a Dios. La siguiente característica para poder ser ejemplares es temer a Dios. ¿Y qué quiere decir temer a Dios? Como ustedes y yo, o la mayoría sabemos, el temor a Dios no es aquella imagen de ver a un Dios furioso, listo para darte una cueriza. Esa es la imagen que nos vende el mundo. Esa imagen correcta de ver a un Dios enojado y que está dispuesto a golpearte y azotarte. No, ese no es el temor a Dios. No es miedo. El temor a Dios es respeto. Es amor. Y traducido en otras palabras, yo no peco, y si me ayuda mi hermano, mi hermana de la alabanza, porfa, yo no peco porque amo a Dios. Yo no ando en un noviazgo fuera de tiempo porque soy un discípulo de Cristo y porque amo a Dios. Yo no veo pornografía, no porque me vaya a sorprender mi papá o mi mamá, sino porque respeto a Dios. A lo mejor tu mamá no te ve o tu papá no te sorprenden viendo pornografía, pero oh sorpresa, Dios sí te ve. Dios te ve cuando lo estás haciendo, cuando estás consumiendo esa basura, eso que hace tanto daño, ese veneno del alma. Dios te ve, hermano, cuando te ofrecen una cerveza, cuando te ofrecen un cigarro, cuando te dicen, vente, vamos al antro, vamos a darle duro a la carne, cuando te dicen, ven, vamos a una fiesta, pues total, no seas de los del otro lado religiosos, sino sé más flexible. Y podemos
dejar esa parte ejemplar y restringir nuestro caminar para ser unos discípulos genuinos de Cristo. Entonces dice la Biblia, temed a Dios, tenemos que ser ejemplares en eso. Honrad al rey quiere decir que no hables mal de las autoridades, no murmures de las autoridades. Y aquí habla de todo, no hables mal de tus padres, date así una cachetada cada vez que intentes hablar mal de tu papá o de tu mamá. Nunca lo hagas. Honra, pero con una altísima calidad en tu corazón, este mandamiento. Honra a tu papá, honra a tu mamá, no importa cómo hayan sido, no importa que haya sido un alcohólico, una persona que te dejó, una persona como sea tu papá, honralo, respétalo, no murmures, no hables mal de él o de ella, ni siquiera con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Honra a tu iglesia, no hables mal de tus pastores, no murmures, no hables mal de tus autoridades. Quizá piensas diferente, pero no hables mal. Seamos ejemplo y testimonio, que los demás puedan ver esta persona verdaderamente es de Cristo, porque tiene un corazón diferente. No murmures en contra de tus autoridades, no murmures en contra de las personas que te dan un empleo, de las personas que quizá están para bendecirte. No murmures en tu escuela, no seas de los que estén hablando pestes y pestes de tu maestro tal, de tu maestra tal, del director, de la directora. Acalla las palabras, marca la diferencia. Puedes tener una opinión distinta y a lo mejor se está cometiendo una injusticia, pero que tu dicho sea con una buena conducta, con amor. Yo sé que no es fácil, porque muchas veces el celo nos agarra, pero tenemos que hacerlo de esta forma. Y dice ahí, respeta a los jefes de tu trabajo. Y esto es algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Te lo traduzco en jefe porque en la Reina Valera, pues en aquellos entonces se les decía distinto, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los los difíciles de soportar. ¿Sí? Tenemos que ser ejemplares en respetar a nuestra empresa, a nuestro trabajo. Tenemos una cultura desafortunadamente, pero muy fuerte en nuestro país como mexicanos, en donde estamos acostumbrados a darle con todo a la empresa. Pero una vez alguien me enseñó a callarme la boca, y cada vez que yo intentaba hacer esto cuando laboraba en una empresa me acordaba, y esa persona me dio un gran ejemplo y me dijo: si sientes que la empresa no es suficiente para ti, si sientes que la empresa no está a tu altura, pues cámbiate, ve a otro trabajo donde pienses que te valoren más, pero deja de murmurar y de hablar mal de aquellos que te dan la oportunidad de trabajo. Si tú eres de las personas que a cada rato se están quejando y murmurando y hablando mal, no estamos haciendo las cosas bien. Debemos de ser respetuosos. Y si por alguna razón o motivo sientes que esa empresa no te merece, cámbiate de empresa. Habrá alguien que valore a lo mejor tus pensamientos, tu forma de ser, y así podemos resolver ese problema, ¿no? Y quiero terminar con esto, y es con lo que nos enseña Cristo en el versículo número 21. Dice la Biblia y nos exhorta que sigamos los pasos de Jesús. Créeme que esto no es nada fácil en un mundo tan liberal, en una sociedad tan abierta, donde hay una cultura de los haters, hay una cultura de la queja, y sobre todo para un joven cristiano no es tan fácil amar a los demás, ¿sí? Amar a los hermanos, o honrar a los demás, amar a los hermanos, ¿sí? No es tan fácil muchas veces respetar a las autoridades en tu trabajo, en tu familia. Pero si hoy tú tienes la convicción de Cristo en tu corazón, estoy seguro de que el Señor puede hacer milagros en tu vida y en la mía. Como te decía, son temas que no son tan populares, pero marcan un carácter, marcan una generación.
esta generación necesita mucho carácter, necesitamos mucho carácter, necesitamos mucha honra, necesitamos ser ejemplares en amor, en respeto, necesitamos ser ejemplares en amar a los demás, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en tener un respeto genuino con Dios, no tomar a la ligera los mandamientos del Señor. Yo estoy seguro de que el Señor está haciendo cambios en nuestra vida, pero para eso se necesitan corazones dispuestos. Y a lo mejor tú dices en tu corazón, realmente necesito esto. A lo mejor Dios te habló en alguna parte o en algo de esta charla o de estas tres que hemos estado platicando, y necesitas que Cristo haga un cambio en tu vida. Yo lo necesito. Estoy seguro de que alguien más aquí lo puede necesitar. Y si esa es tu convicción, yo te voy a pedir por favor que te pongas de pie y que le pidamos al Señor que podamos ser ejemplares, hermanos. Yo sé que es difícil a los 13, 17, 21 rechazar este mundo cuando está muy fuerte la presión y te ofrecen alcohol. ¿Qué vas a hacer? Si te ofrecen ir a una fiesta, ¿qué vas a hacer? Si te ofrecen hablar mal de alguien, de un hermano, de una autoridad, ¿qué vas a hacer? Necesitamos ser el corazón de Jesús. Necesitamos ser como Jesús fue en esta tierra. Así que yo te voy a invitar a que ores junto conmigo y vamos a pedirle al Señor. Padre bendito, hoy oramos todos los que estamos aquí y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser esa generación distinta, Padre. Una generación que represente tu nombre como algo súper digno, como algo muy grande, muy glorioso, Padre. Pero ayúdanos a hacerlo con nuestra conducta, así como nos lo enseñaste en tu palabra, que podemos hacer callar la voz de aquellos que nos atacan. Lo podemos hacer por medio del testimonio, amando a los hermanos, no siendo de aquellos que lastiman, que se burlan, que ponen apodos a todo mundo, aquellos que en todo momento están haciendo bromas hirientes, sino que yo sea un pacificador, una persona que honra a los demás a pesar de su forma de pensar distinta. Que yo sea una persona que, Señor, ama a los hermanos, no murmurando, no hablando mal de ellos. Que yo sea una persona que teme a Dios, un respeto grandísimo hacia mi Salvador. Que yo sea aquella persona, Señor, que pueda honrar a mis autoridades, a mi papá, a mi mamá, una altísima, Señor, calidad en el corazón. Que yo pueda honrar a mis padres, Señor, como nunca, Señor. Que pueda marcar esta generación con este carácter. Que pueda honrar a mi iglesia, a mis pastores, a mis autoridades, Señor, a mis líderes. Señor, que yo pueda también honrar a mis jefes en mi trabajo. Que yo pueda, Señor, inclusive honrar a aquellos que no son tan amables. Ayúdame, Señor, a tener ese carácter, porque ejemplo nos dio Cristo. Y hoy no lo queremos hacer en nuestras fuerzas, lo queremos hacer en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén.